Hola amigos de Eucaria Noticias, hoy tenemos un capítulo muy especial. Hoy nos acompaña Sol Karina Soto, ella es maestra e intérprete en lengua de señas. Vamos a conocer un poco todo su trabajo, todo lo que tiene que ver el tema de inclusión, del trabajo con personas sordas. Y bueno, bienvenida Sol, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Pues primero me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce, quién eres, qué es lo que realizas. Mi nombre es Sol Karina Soto, soy maestra, intérprete de lengua de señas mexicana y ya aproximadamente desde hace 20 años trabajo con la comunidad sorda de México, de Reynosa, de Tamaulipas, en cuestión de asesoría educativa, interpretación de lengua de señas y sobre todo pues un acompañamiento integral a la comunidad de sordos. Ok, ¿cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Ya casi 20 años, o sea, yo creo que ya tengo una vida, tengo, ¿verdad? Ya mis alumnos ya los he casado, me ha tocado ser parte de la interpretación de sus bodas, a otros también en sus procesos de divorcio, soy abuela ficticia, entonces mucho ya tengo algo de tiempo trabajando en la comunidad. ¿Por qué te decidiste dedicar a esto? Yo creo que fue algo que Dios puso en mi corazón. Yo no tengo familiares que hayan tenido o hayan, verdad, sido diagnosticadas con algún tipo de discapacidad, sino que andaba como buscando un propósito en mi vida, que mi vida tuviera un sentido. Y un día me invitaron a apoyar dentro de una escuela, ¿verdad? Entonces llegué. Estaba una maestra americana enseñando a unos niños y cuando vi eso fue como que mi corazón latió y dije, de aquí soy, como pez en el agua. Y una vez que identifiqué la lengua de señas, la comunidad de sordos, pues hasta ahorita, gracias a Dios, no he podido salirme de ella. Muy bien. Primero que nada, ¿qué es y qué no es la lengua de señas? La lengua de señas es una lengua como cualquier otra lengua oral. Cada país tiene su propia lengua. Ahorita, ¿verdad? Y no solamente por la comunidad de sordos, sino porque pues hay protocolos, hay convenciones nacionales e internacionales acerca de que hay comunidades que están luchando en contra de la discriminación. Entonces, la lengua de señas es una lengua que ha sido estudiada, ¿verdad? Que tiene sintaxis, gramática, y por lo cual de un arrastre cultural que traíamos con el término de lenguaje, se empieza a eliminar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de un proceso cognitivo, ¿verdad? Que sí, nosotros de bebés escuchamos todo ese vocabulario, ese babaje, y nos va haciendo que mi cerebro empiece a desarrollar, ¿no? Empiece a desarrollar esa inteligencia. Pero también sabemos que hay diferentes tipos de lenguajes, ¿no? El lenguaje de pictogramas, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos en la carretera, sabemos lo que hace un semáforo, o sea, sabemos cuando encontramos una E que está ahí con una tache, ¿no? Entonces, hay lenguajes que puede ser cambiado cuando uno quiera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una lengua, estamos hablando de una formalidad. Estamos hablando de que, oyes, esta lengua tiene su propia gramática, muy diferente al español. En nuestro español, por ejemplo, el orden básico sintáctico, ¿verdad? Para hacer una oración es sujeto, verbo, predicado. Sí. Ese es nuestro español, ¿verdad? Y nosotros empezamos a darle formalidad a lo que hablamos. Pero cuando nos vamos a las señas, nos encontramos que su gramática básica es objeto, sujeto, verbo. Entonces, desde ahí empezamos a ver de que la lengua, cada vez de que la estudian, le encuentran, ¿verdad?, características muy diferentes a nuestro español, pero que está en su totalidad formada de sintaxis, de morfología, de una fonología visual, si se podría decir. Sí. Entonces, por ello viene esa separación, de que al referirnos nosotros de la comunicación de las personas sordas, pues le llamamos lengua de señas mexicana. Está, digamos,
nacional, internacional o mundialmente acentuada como un idioma? Sí, o sea, cada país tiene su propia lengua de señas. O sea, aquí en México tenemos la lengua de señas mexicana, en Estados Unidos la lengua de señas americana, en España, de verdad, la española, en Brasil la libra se llama. O sea, cada país tiene su propia lengua de señas. Hay una internacional, ¿sí? Hay una internacional que eso por lo regular lo utilizan cuando los líderes de la Federación Mundial de Sordos vienen y traen conferencias, hacen eventos, y es cuando utilizan esa lengua de señas internacional. O en su caso, pues utilizan intérpretes ya sea locales o ya sea internacionales. O sea que si una persona sorda en México que sabe lenguaje de señas mexicano va a Estados Unidos... Lengua de señas, perdón. Sí. ¿No se puede comunicar con uno de Estados Unidos? Sí. Porque sí se pueden entender, porque la lengua de señas mexicana, la lengua de señas americana, tiene herencia francesa. Las primeras personas que fueron educados o que se le atribuye, ¿verdad?, una educación institucional para las personas sordas surge en Francia. Un sordo de Francia fue llevado a Estados Unidos y empieza, ¿verdad?, todo el recorrer en donde ese idioma francés llega y se empieza a desarrollar la lengua de señas americanas. En nuestro caso en México llegó algo similar, un sordo francés. Primero se va a Brasil, desarrollan ahí una escuela, la educación para el sordo en Brasil, pero después ese mismo sordo, ese maestro se llama Eduardo Huet, viene, lo invitan a México y es que se hace allá por 1860, se hace la primera Escuela Nacional de Sordomudos en ese tiempo en la Ciudad de México. Entonces, la lengua de señas americana y la lengua de señas mexicana tienen alrededor como de un 30-34% de similitud por la herencia francesa que tienen las lenguas. Okay, pero no se ha organizado una que todos, o sea, como la música, por ejemplo. Sí, ¿universal o internacional? No. ¿Por qué no y por qué no se podría? Porque cada lengua tiene características culturales. Okay. O sea, nosotros como en México, ¿verdad? Por ejemplo, con los colombianos, a pesar de que hablamos español, las características culturales que como naciones tenemos son muy diferentes. La forma de ver la vida, la forma de comunicarnos, de expresarnos, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, nosotros como mexicanos siempre hacemos como al momento de preguntar y hacemos la cabecita para arriba, ¿qué onda? Sí. Si te das cuenta, eso es algún rasgo cultural. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y traemos ese movimiento. Entonces, este movimiento que nosotros hacemos está en la lengua de señas. Cada vez de que yo pregunto en lengua de señas es como, ¿qué? Y está esto, ¿qué? ¿Cómo? Pero en la lengua de señas, por ejemplo, americana, ellos no tienen ese rasgo característico que nuestra cultura tiene. ¿Cómo hacen ellos una pregunta? Es, por ejemplo, where. Hacemos la mano. Sí, nada más es la mano. Sin la intención, sin la expresión. Ajá, es where. Pero aquí nosotros es como ¿dónde? Y es como, y estás preguntando. O sea, va la seña, pero va con el componente corporal, ¿verdad? En este caso. Pero sí podrían entablar como una... Sí. Y aparte, parte de lo que viven los sordos desde su infancia y que ellos desarrollan de una manera natural al no tener el oído, ¿verdad? Como no tienen la audición, o sea, el sentido de la vista la elevan, no sé, como a los 200%. Sí. Entonces, por lo regular, ellos se vuelven muy, muy visuales. Entonces, ¿qué es lo que llegan a hacer? Inclusive con una persona que no sabe la lengua de señas, buscan, o sea, esto, aquí, y tratan, ¿no? ¿Qué esto qué es? Y ya empiezan a imitar al lugar a donde llegan. Entonces, el sordo, porque desde que nacen en sus familias, no hay ese acceso a la comunicación. O sea, no tienen el acceso. Entonces, ellos tienen que... o se ven obligados, la misma vida o la misma condición, los obliga a comunicarse, pero primero tienen que ver, entenderte y buscar la manera de que tú me entiendas a mí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Okay. Es como que
lo van explorando de acuerdo a su propia, a su necesidad. A la necesidad, a su contexto. Entonces, por eso cuando encuentran a otro sordo, tienen esas similitudes. Porque eso es, o sea, una característica internacional. Porque cuando hablamos del acceso a la comunicación, en este caso del acceso a la lengua de señas, estamos hablando que un 95% de la población nacional e internacional no tiene acceso a la lengua de señas. Porque los papás no conocen la lengua de señas. O sea, porque aquí estamos hablando que esta discapacidad, pues, no sabemos a veces por qué salen sordos. Aunque existe el gen sordo, ¿verdad? Sí. Pero cuando hablamos de esta discapacidad, no saben si fue durante el embarazo, si fue después del embarazo, o fue adquirido por una enfermedad y es sordo. Entonces, los padres pasan por muchas cosas, ¿no? De duelo, de aceptación, de que mi hijo es diferente. Entonces, el acceso a la comunicación, en este caso a la lengua de señas, se ve afectado y en muchos casos está atrasado mucho, mucho. ¿Por qué? Porque pues los papás, les digo, o sea, pasan el duelo muy lento, vaya, o sea, ¿verdad? Para no decir otras cosas. Sí, o sea, hay un tipo de negación también, algo similar que pasa con el autismo, ¿no? También. Ajá, o sea, que decir, acuérdate que la diferencia, o sea, ver o sentir que mi hijo es diferente, en automático causa una barrera. Entonces, desde ahí, para que el padre cruce ese duelo, y pasan 5 años, pasan 6 años, pasan 10 años. Y eso perjudica el desarrollo del propio niño. Exacto. ¿No? Volviendo a ese tema, estaba investigando ahorita un poco en internet para buscar preguntas y noto que hay un tema de que algunos papás rechazan los implantes cocleares. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí está pasando y por qué? Sí, no es tanto los papás, es la comunidad de sordos. ¿Verdad? Porque hay muchas teorías, ¿sí? Tanto de la comunidad, tanto de los padres. Esto tiene que ver mucho con los números, ¿no? De la discapacidad, porque la mayoría nace en familias que no tienen el recurso. ¿Son muy caros? Son muy caros, ahorita ya andan en los 800,000 pesos. ¿Un dispositivo? Un dispositivo. No, pues entonces esa es una brecha. Exacto, una brecha muy ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no es tanto los papás han hecho el intento, o sea, aquí en Tamaulipas, ¿no? Acaban de hacer en la semana pasada en Victoria, se tomaron fotos porque hicieron implantes cocleares, pero estás hablando de más de 10,000 personas que tienen un hijo y que a solamente 3, 4, 5. O sea, es muy, muy, muy poquito, ¿verdad? Sí. Entonces, añádale que antes de una operación coclear, que te tienen que hacer audiometrías y aquí en Reynosa no hay, tienen que viajar a Monterrey, tienen que irse a la Ciudad de México y luego añádele todos los viáticos y luego decirte que si eres candidato o no eres candidato, o sea, son muchas cosas. Eso en cuestión de familia. Pero en este caso, la comunidad de sordos dice no es tanto porque no quieran, sino porque se ve interrumpido el acceso a la comunicación, el acceso a la lengua de señas. Porque te digo, o sea, según los especialistas, ¿verdad? De aquí de México dicen, un niño puede ser implantado antes de los 5 años. Si no se implanta antes de los 5 años, pues ya no le funciona. ¿Y si es verdad o no? No sé, yo te puedo decir en mi experiencia, no sé, Okay. No es sinónimo de éxito. O sea, el que implante, se lo ponga. Sí, no. Hay varias familias que han gastado mucho, se han ido a México y han implantado y todo, y no le ha funcionado. Y no se han gastado 500,000, se han gastado mucho más. Pero ¿por qué la comunidad dice no? Porque si el padre se enfoca en juntar todo ese dinero antes de los 5, acuérdate que aquí estamos hablando de la adquisición de un lenguaje. Se ve interrumpido y no tienen el acceso a que su cerebro se vaya desarrollando en cuestión de conocimiento, porque el padre se enfoca en juntar. Entonces dice la comunidad, oye, te estás enfocando en algo y mi lengua, o sea, ¿qué pasa con mi conocimiento? O sea, mejor enfócate en otras cosas porque tú no sabes si va a funcionar. Pero ¿qué ha pasado ahorita con la comunidad de sordos adulta? Sí. Ya hay varios sordos adultos, o sea, que estando en la universidad se han operado y les ha funcionado el implante.
Es que el caso está de una doctora en la Ciudad de México, de un maestro allá en Tijuana, en Ensenada, han estado dos, y en Chihuahua, por ejemplo, en Chihuahua está un enfermero que es sordo, se hizo el implante, tiene poco, y les ha funcionado. Se vuelven ya a escuchar. Sí, o sea, por eso digo, no sé en qué consiste. Eso lo está descubriendo, o sea, les digo, tiene como 2, 3 años que la comunidad de sordos adulta está como que, oye, entonces, ¿qué pasa con lo que dicen los especialistas? ¿Se puede o no se puede hacer el implante? O sabes qué, déjenos decidir. O sea, el niño sordo no sabe ni qué es sordo, no sabe ni que existe una lengua para ellos. Mejor dejen ya de grandes. Si tienen la posibilidad o se buscan el recurso, pues déjame operarme. Pero digo, ese tema sí es muy polémico porque no hay una certeza de que el implante sea exitoso. Y los que funcionan y saben el lenguaje de señas, pues supongo que lo abandonan o no, porque acuérdate que el implante solamente es un aparatito que te lo pones y escuchas, te lo quitas y vuelves a quedar sordo. O sea, solamente es como ponerte ahí un micrófono, ¿verdad? Una bocinita, ya estoy escuchando, y te lo quitas y vuelves a ser sordo. Y aparte, y también eso tiene que ver con los aparatos auditivos, sí, de que a veces les causa mucho vértigo. Porque acuérdate que cuando hablamos, de la audición, estamos hablando de todo el proceso, ¿verdad? De la escucha. sí. Que ¿cómo se llama? El oído interno, ¿verdad? Donde está la cóclea, los 3 huesecillos. Y ya cuando llega la cóclea, ves que están todos los nervios. Entonces, todo eso afecta que el vértigo, que los mareos. Sí, el equilibrio. Bueno, entonces, por eso a veces el sordo dice, mejor me lo quito. Y ellos dicen, pues es que yo soy sordo al final de cuentas. Y está mi lengua. O sea, yo nada más lo utilizo pues para, no sé, con mi familia o algo. Digo, o sea, ese tema causa mucha polémica. Sí, es que ya dependerá de cada persona, sí, ¿no? Ajá, cómo se siente. Exacto. Y no vas a saber cómo te va a caer hasta que te lo pones. Que ya y te ya lo gastaste. Uh-huh. Igual y gastaste y dices, no lo voy a usar. Sí, y sí, sí. Oye, costó mucho, ¿no? Exacto. Digo, por eso ahorita la comunidad de sordos adulta está como que, a ver, ¿saben qué? A nosotros nos ha funcionado, pero cada caso es diferente. ¿Cómo dividí las preguntas así en secciones? Bueno, hay muchas. Podría darle orden diferente, pero bueno, las acomodé así. ¿Cómo es la vida de un niño? O sea, tú que trabajas desde infantes, adolescentes, adultos. ¿Cómo es la vida de un niño sordo, su día a día? Las actividades cotidianas que un niño con audición puede llevar, ¿cómo las llevan ellos? ¿Cómo es el desarrollo? Ok, a lo largo de toda esta experiencia que he tenido, yo hago como un par de aguas, ¿verdad? Sí. Yo siempre he dicho que la verdadera educación especial con ellos empieza después de los 12 años. ¿Por qué de los 12 años, no? Porque desde que nace el sordo, o sea, digo, me han tocado niños que hasta los 5 años se han dado cuenta que es sordo. ¿Por qué? Porque pues lo ven chiquito, lo ven bonito y lo ven chistosito. Y acuérdate que nuestra cultura es arropar, sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llega todo este tiempo de que su vida normal, ¿verdad? Y más aquí en frontera, sí. Yo creo que hay un exceso de sobreprotección por nuestro contexto. Hay un exceso de cosas materiales, ¿verdad? Porque pues aquí, si te das cuenta, mamá, papá trabaja, por la accesibilidad que tenemos pues de obtener cosas, uh-huh. ¿Verdad? Por ser frontera. Entonces, aquí en frontera hay mucho exceso de cosas, de llenar esos vacíos, ¿verdad? Estamos hablando de los papás, okay. Pues de que, ay, pobrecito, yo te doy todo lo que quieras, ¿no? Hasta los 12 años todo bien padre, todo te lo permiten, ellos llegan a tener su vida bien bonita y todo. Si tienen acceso a la comunidad, a la lengua de señas desde pequeño, pues no van a batallar como cualquier niño. Si mamá, papá aprenden lengua de señas, pues como cualquier persona. Pero aquí, ¿verdad? En este caso, de los sordos, si mamá, papá no conocen la lengua de señas o no se comunican con sus hijos, a partir de los 12 años
se vuelve un extraño. Ya es cuando a veces el niño se vuelve muy introvertido, se puede volver agresivo. ¿Por qué? Porque pues está muy sobreprotegido, ¿verdad? Entonces la sobreprotección a veces causa rebeldía. Sí. Entonces, como el sordo no tiene la información de qué es lo decente o qué es lo que se aprueba en un contexto familiar adecuado, pues todo lo saca mediante rabietas, mediante enojos. O sea, digo, depende mucho de lo que tenga que ver con la lengua de señas, con el contacto, a cuando tuvo su contacto con la lengua de señas, si mamá y papá se comunican con él. Pero en sí, o sea, de los dos casos, a los 12 años todo es bien bonito. Hasta los 12. Hasta los 12 años. 11, 12 años, todo es bonito. Normal, si se puede decir, ¿verdad? O sea, todo, como tú y como yo. Pero después de los 12 años ya es cuando empiezan las diferencias. Pero pues ya te dices cuenta que en este tiempo es como, a ver, la comunicación, el contacto con familias, el contacto con las escuelas a donde vas, o sea, el contexto socioeconómico. Entonces, pero de ahí en fuera, o sea, creo que es como cualquier persona, ¿verdad? En este caso, ¿qué pasa cuando un niño sordo se comunica mejor con otras personas, pero no con sus propios padres? Tiene que ver con lo que te acabo de decir. Estamos hablando de una lengua diferente, para empezar. Tienen una historia diferente y tienen una cultura muy diferente. Nosotros, como oyentes, al momento de ir creciendo, de tanta información que escuchamos, nosotros vamos agarrando conciencia, ¿verdad? Sí. Toda la información la agarramos, la analizamos, la guardamos y ya mi cerebro se encarga de darle formalidad, organizarla, o de verdad de darle los valores necesarios. Pero en el caso del sordo no, porque no hay comunicación. Entonces ellos agarran muchos valores diferentes a los nuestros. Nosotros, ¿verdad? Yo amo a mi papá no porque me dé dinero, sino porque solamente me dio la vida, o porque, bueno, me apoyó en mis estudios, voy agarrando conciencia. Pero en el caso del sordo, a veces cuando hablamos de amor entra la comunicación. O sea, si tú no te comunicas conmigo, yo no te quiero. No hay un vínculo, no hay un apego, ¿no? No hay, no llegan a crear, porque ellos lo hacen, ellos lo relacionan con la comunicación, Sí. con la lengua de señas. Entonces, cuando un sordo llega con una persona que sabe lengua de señas, eres mi hermano del alma. O sea, eres mi amigo. Y mi papá, que nomás se va a trabajar y nunca está y nunca me habla, bye. O sea, las relaciones familiares en cuestión del contexto familiar del sordo a veces es complicado por la comunicación, ¿verdad? Pues fíjate que no lo había realizado así como psicólogo, o sea, todo depende, o toda la valoración, la ponderación emocional va a depender de la comunicación. Sí. Si no me comunico contigo, y que pasa también en familias con hijos oyentes y papás, de que el papá llega a las 8 y el hijo se durmió y no va al cuarto a verlo, o sea, no hay comunicación. Exacto. Pues no hay apego, ¿no? Pero aquí sí es más, pero ellos lo ven como ellos lo ven por el tema de como mi papá no quiere aprender a comunicarse Aparte, conmigo, sí, es como aparte así. es como quien me entiende. O sea, ¿cómo me voy a comunicar? O sea, lo que yo siento, ¿a quién se lo digo? O sea, digo, aquí ya estamos hablando de comunicación, de expresión, de confianza. O sea, por eso decía, eso es lo que hace la lengua. Eso es lo que hace un lenguaje cuando nosotros desde bebés vamos a ir desarrollando. Y como te digo, ellos nacen en un contexto en donde no hay lengua de señas y todo lo que aprenden es por lo visual, por la adivinación, como que yo así, ¿cómo estás? Te veo, te analizo y ya yo me voy a aportar, depende de lo que yo veo. ¿Sí? Entonces, como a veces el papá, pues la mayoría de nuestros padres trabajan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona sorda? Pues no lo ve, no va creando ese vínculo, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, pero en su mayoría, sí, yo siempre he dicho que el sordo, ¿verdad? Su valor más importante, que es el amor, tiene que ver con la lengua de señas. ¿Has tenido o conoces personas sordas ya adultas que en su casa nadie tenga lenguaje de señas? Sí, digo, estamos hablando del 95%, O sea, sus familias no saben. Que no saben lengua de señas.
Entonces, La aquí... estadística no, está grande, sí, ¿no? es mucho, O sea, mucho. yo quería pensar que pues quiero aprenderlo para comunicarme con mi Sí, hijo. Es como algo lógico de pensar, ¿no? No, y de hecho, o sea, aunque uno se escuche así como que es como, créeme que en mi experiencia de trabajar con papás y que nosotros estamos ahí diciéndole, ¿verdad? Oigan, la importancia de la lengua de señas y que la comunicación, pues a veces no le dan la importancia necesaria de que deben de aprender la lengua de señas para comunicarse con sus hijos, ¿no? ¿Y tú qué, o sea, tú qué has encontrado con esos papás? ¿Por qué no quieren? ¿No tienen tiempo? ¿No, les da flojera? ¿Es parte de la negación? ¿Por qué crees Yo creo que no es quieren? porque no han aceptado, o sea, la discapacidad. No han aceptado que su hijo es diferente, ¿verdad? Que tiene una lengua diferente, que tiene una cultura diferente, porque al final de cuentas nosotros somos mayoría. O sea, nosotros somos mayoría. O sea, los oyentes. Sí, o sea, y cómo, imagínate, estamos hablando de familias, de, no sé, de 15 personas, solamente él no escucha. Wow, o sea, me pongo a pensar que se han de sentir muy solos, ¿no? Aparte, Porque, o sea, yo me imagino, me quiero poner en contexto que llego a mi casa, adolescente, 14 años, y ya o sea, y veo a mi papá que está tal vez en el celular perdiendo tiempo, viendo el celular, y es como, ¿por qué ese tiempo no lo aprovechas para aprender mi lenguaje y te comuniques conmigo, ¿no? Sí. O sea, sí es un tema muy emocionalmente que afecta. Sí, en cuestión de sentimientos, emociones, la mayoría, pues, es un caos, ¿verdad? Hay muchas áreas de oportunidad en esos temas. ¿Por qué? Porque te digo, o sea, hay mucho choque cultural. Mi apreciación como oyente, yo tengo una manera de ver la vida. Ellos tienen una manera diferente de ver la vida. O sea, y hay choques, ¿no? Por ejemplo, un choque que yo siempre explico es, a nosotros, y en el rancho más, ¿verdad? Mi abuela me decía, si yo apuntaba a alguien, me pegaban la manilla y no, porque es de mala educación. Sí. ¿Verdad? O sea, bueno, y estamos como, oyes, mira, fulanita, Pedrito, Juanita. Pero en el caso del sordo, por ser visual, es necesario apuntar. Él, ella. Si nosotros vemos, o sea, en una convivencia oyente, y el sordo empieza, que mira, es como que, hey, cállate, y empiezan. Es juzgado, es señalado. Aparte, ¿no? Ese es uno. Por ejemplo, en las normas de conductas auditivas que nosotros tenemos, y te digo, esos son ejemplos, ¿no? Tú le puedes preguntar a cualquier papá, cualquier que pertenezca a una familia de sordos, es, por ejemplo, cuando comemos. Si yo empiezo a hacer ruidos, ¿qué nos han dicho? Eres un animal, no tienes educación. Sí. ¿Verdad? O sea, es lo que nosotros nos enseñan, porque son nuestras normas auditivas. Pero el sordo no se escucha. O sea, el sordo no se escucha, ¿verdad? O sea, no está consciente si está haciendo ruido al comer. No, y a veces todo el tiempo se le han pasado a los papás. ¡Ey! No hagas ruido. ¡Ey, esto! Y pellizcón, y a veces cachetadita en la boquita y todo, ¿no? Y ves que ahorita está la onda coreana de moda. Y digo, es que nacieron en el país incorrecto. Digo, váyanse a Corea, allá es permitido hacer ruidos al comer. Y las mamás, digo, es lo mismo, es una cultura auditiva. Nosotros no podemos, o sea, el ruido lo asociamos con mala educación, porque es molesto, porque te irrita. Pero en un mundo de silencio, oyes, enséñale que se va a enfrentar a otra cultura. Aquí no estamos hablando de que si ellos están bien o nosotros estamos bien. Estamos hablando de perspectivas diferentes. De que te digo, o sea, el arrastrar los pies. ¿Quién nos dijo que si yo arrastro los pies significa flojera? Sí. Pero es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos arraigado, de que si yo llego a tu casa y empiezo a arrastrar los pies, ¿qué es lo que dice nuestra mente luego? Ahí está, ¿qué tiene? ¿Por qué arrastra los pies? ¿Está cansado o anda de floja? O a lo mejor ella es feliz. No, o sea, siempre eso lo relacionamos que mala educación. Entonces, desde ahí se dan choques culturales y que a veces el mismo sordo no sabe ni por qué está mal, vaya, ¿no? O sea, Sí. por decirlo así. No saben cómo
afrontar esos choques que se dan entre oyentes, con sordos, entre sordos, ¿verdad? O sea, lo estoy analizando como psicólogo y se me viene a la mente que son personas muy fuertes las personas sordas, porque imagínate en una mesa la escena, pues supongo que lo has visto, pero me la estoy imaginando ahorita. No te estoy honesto, no pensé que iba a encontrar esto en la entrevista. O sea, yo venía con un tema muy rosa y no, estoy encontrando algo que sí es como preocupante y triste a la vez. Sí. Porque me imagino en una mesa, papá, mamá o abuelos, tíos y dos hermanos oyentes y todos riendo, platicando en la comida y yo sordo nada más viendo y que no puedo pertenecer o sea, es como no puedo integrarme a mi propia familia porque, o sea, yo me imagino la emoción de esa persona termina de comer, lleva su plato al lavabo y se va a su cuarto y todos quedan en la mesa conviviendo, o sea, eso es muy doloroso emocionalmente, Sí, eso sí. marca mucho. No, y eso es el pan diario de ellos. Wow, o sea, sí me estoy encontrando algo que... Sí. Y también pienso, bueno, y como psicólogo, pues ¿cuántos psicólogos con lenguaje de señas hay? No hay, o sea, son aquí, por ejemplo, en Reynosa, psicólogos que sepan bien la lengua de señas, no lo hay. O sea, o sea, ¿cómo los ayudas? O sea... Y no, y aparte acuérdate, o sea, por eso te decía, desde ellos, desde la infancia, no tienen acceso si de por sí no tenemos nosotros como oyentes, no tenemos esa conciencia, ¿verdad?, de trabajar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, imagínate el contexto, ¿no? O sea, pesa, se agrava más. Por eso la mayoría de ellos, muy jóvenes, tienen de que no, pues yo me quiero ir, o no, pues mejor voy a atentar contra mi vida. ¿Y si hay? Sí ha habido casos. Aquí en Reynosa me ha tocado acompañar, ¿verdad?, a chicos, a jóvenes que pues vamos, ¿sabes qué? Hay que buscarles ayuda porque esto no está bien. Y me ha tocado acompañar a terapias y yo a veces es como que choca la cultura. ¿Cómo? O sea, tú has estado en una terapia. En una terapia. De un psicólogo sí, con un... Sí, sí. Y yo estoy interpretando, pero acuérdate, o sea, todo, por ejemplo, ¿no? Lo que califican, ¿no? Por ejemplo, las pruebas que tienen. Sí, no están hechos para ellos. O sea, son para oyentes. Porque la perspectiva, ¿no? O sea, de que dibuja, no sé, a tu papá. Pero si yo te estoy hablando de que ellos no tienen una imagen o ese entorno de mamá y papá, ¿verdad? Digo, porque pues también hay mamás solteras. Y me pides que te dibuje a alguien y es como que, ¿por qué? Bueno, pues X, ¿no? Pero no tienen. O por ejemplo, de cómo ven la vida, ¿no? Un ejemplo. Nosotros, el atardecer, ¿no? Lo vemos, ay, que esto, bien bonito y todo. Y para ellos como que el atardecer, pues no me gusta. O sea, qué flojera, ¿qué voy a ver? El sol, el calor. Porque visualmente ellos lo ven y no hay una reflexión. Nosotros vemos, y reflexionamos, nos imaginamos, lo empezamos a asociar. Y aquí con ellos, ¿no? Porque acuérdate, la vista es muy literal. Okay. ¿Sí me explico? O sea, por eso te decía, ellos ven como te ven, no, pues se ve buena onda, pues está enojado. Sí. Porque están acostumbrados a escanearnos a nosotros. Entonces tiene que ver mucho también con la lengua. Si yo en este caso hago, por ejemplo, la seña de feliz es esta, ¿verdad? Pero si yo no me río, no estoy transmitiendo nada. Digo, estoy feliz. Sí, pero tu cara dice otra cosa. O sea, tiene que acompañarlo literalmente con el gesto. Desde ahí viene una perspectiva muy diferente. Que a veces, por ejemplo, en terapia era como que yo era, híjole, por ética no puedo corregir al psicólogo. Pero, por ejemplo, ¿qué te has encontrado? O sea, en la forma en que el psicólogo aborda las preguntas que hace y eso, ¿cómo? Sí, o sea, en todo. Por ejemplo, habla de cuando atentas contra la vida, ¿no? Okay. Ellos dicen, no sé, ¿por qué no quieres vivir? Y ellos dicen, porque pues, no, yo estoy solo. O sea, yo estoy solo. Mi mamá, pues, está allá con sus hijos. Mi papá, pues, está en el trabajo. O sea, yo estoy solo. Y es como que... Y el psicólogo como dice, pues, es que no está solo. Pues, está Dios, está la vida, está el trabajo. No. Sí. ¿Y cómo? O sea, amigos. Pues, mi mamá no me deja salir. Porque te digo, nuestro contexto aquí de frontera es sobre protección.
a veces, o sea, por ejemplo, en mi caso he batallado para que los papás les enseñen a andar en pecera. O que no, es que pues mientras yo pueda. Pues sí, pero ¿cuándo va a despertar o cuándo va a tener esa conciencia, verdad? O va a desarrollar ese sentimiento de defensa. O sea, ¿cómo va a aprender a defenderse? Entonces, desde ahí, pues empieza a chocar en cómo ven la vida. O sea, cómo ven a la familia, cómo ven las relaciones. Es decir, mi amigo solamente es pues una persona que se comunica conmigo. Si ya le empiezo a tener más como confianza, es mi hermano. Por eso decía, yo soy mamá, pero no de mis hijos propios. O sea, muchos me dicen mami. Y yo, no, es que yo no soy su mamá, soy su maestra. No, es que tú eres mi mamá. Yo, no, yo no soy su mamá. Yo los amo, los quiero, los respeto, les ayudo, pero tu mamá es esa señora. Sí. Tu papá es ese señor. Y qué bueno que lo haces así, porque cualquier persona que ve el video puede decir, ay, qué mala, ¿qué te cuesta decirles que sí? Pero es como engañarlos en algo que pongan las cosas como tienen que enfrentar la realidad, orden, ¿verdad? Tienen que enfrentar también el tema de, bueno, me tocó estos papás. Y es que, ¿sabes qué he visto yo en la práctica psicológica? Que a veces he atendido, sobre todo cuando he trabajado en prepas, y que no, es que ya fui a tal lugar o a tal, sobre todo instituciones de gobierno, ¿no? Porque también el acceso, muy pocas escuelas, no hay psicólogos, o sea, como plazas, y muy pocas escuelas contratan a alguien para pagar con recursos, ¿no? Uh-huh. Pero sí me platica porque una de las preguntas es, ¿ya has ido antes a terapias y por qué no continuaste, no? Quiero saber, o sea, cómo, en qué quedó o por qué no continuaste. Y pasa eso de que muchos psicólogos yo siento que es un tema como de inseguridad, que se apoyan mucho en pruebas, se apoyan mucho en papeles, como diciendo, mira, esto me dice y aquí está. O sea, no, o sea, ¿en qué momento? Yo no uso ni una prueba, nada. O sea, yo quiero escucharte y que tú me digas qué sientes, la empatía, o sea, cómo te sientes. Y luego en algún momento te preguntó qué piensas, qué sientes, ¿no? Todo fueron exámenes, pruebas y o sea, como muy frío. Sí. Entonces... Y aparte, pero aparte también una característica que tienen los sordos y que, digo, es parte de lo visual. Sí. No es parte de ser groseros. Por ser unas personas muy visuales, o sea, lo que ven, lo sacan. O sea, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Una secundaria, que estaban unos alumnos míos y que ellos desde pequeños tuvieron acceso a la lengua de señas, pues llegó en su momento de entrar a la prepa y ellos el nivel de lengua de señas es muy alto a comparación de otros niños. Entonces llegaron con personas, ¿verdad? De ahí del instituto y pues más o menos sabían lengua de señas. Oye, pues ahí se andaban ahí medio ellos como que, oyes, no, estás haciendo las señas mal. Y la maestra, ¿verdad? La maestra como que, no, pero yo sé, no, es que las estás haciendo mal. No, y era, o sea... el ego ahí de los maestros. O sea, no sé, ¿verdad? Pero era un encontronazo. Otro que me tocó, por ejemplo, en industria, uno de mis alumnos, siempre digo mis alumnos, ¿verdad? Él me acompañan, lo acompañé y todo, pero un día me hablan y me dicen, oye, es que fíjate que fulanito, pues con su compañera de trabajo, fue grosero. Y yo, ¿cómo? Pues yo lo conozco a él desde chiquito, él no es nada grosero y él sí está bien, o sea, él sí está muy consciente de que debe de tener cuidado al momento de tratar con las mujeres oyentes, ¿verdad? Porque pues yo siempre digo, oiga, fíjense que ahorita que el vocabulario debemos de tener cuidado, por lo visual. Uh-huh. El chiste fue porque estaban como en una reunión y sus compañeritos empezaron a jugar con él. Que, oyes, mira, ya sabes, ¿no? Las bromas de que si te gusta o no te gusta. Y él como que, no, yo tengo novia. Y todos ahí le empezaron a hacer bulla. A ver, ¿cómo te gustan? Y ella está bonita y todo. No, dice, pues es que ella está. Uh-huh. Y todos se quedaron, ¿no? Y la muchacha, no me digas eso, pero pues es que tú estás y no me gustas. O sea, no me gustan las mujeres. Eso es muy directo, ¿no? Y, o sea,
Para nosotros podría hacerse directo. Ajá. Por eso te digo. Pero para ellos es normal. Es normal, porque lo están viendo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, por eso te digo, eso es algo, otro choque cultural. Yo siempre digo, no, son choques culturales, es perspectiva. Para ellos lo ven y lo dicen. Nosotros hemos, ¿cómo se puede decir? Romantizado, disfrazado. Sí. Es como mi novio, ¿verdad? Si mi novio me dice gorda, yo me enojo. ¡Ah! ¿Qué tienes? Ya no me amas. Pero si me dice gordita, ya cambia, ¿no? Ya cambia. Ya estás matizando Sí, la palabra. Exacto. Pero con ellos no hay matices. Y con ellos no hay matices. O sea, tú eres gordo, eres chaparro, eres chaparro. Eres bonito, eres feo. Aparte que también supongo que es un tema como el lenguaje, como sabe que las personas están como limitadas, pues como voy a ahorrar, o sea, no puedo, o sea, matizarlo implicaría estructurar más movimientos, entonces mejor directo te digo la seña directo y ya. Y todo, sí. Y aparte, te digo, cuestionan mucho, es como, yo les he explicado eso, oye, no, mira, es que fíjate que si, y les digo lo mismo el ejemplo, si tú me dices gorda, yo así como que, ay, mi corazón duele y todo, mejor sea amable y di gordita o di llenita, y es como, ¿pero por qué? Pues si estás gorda. Sí, pero no debes de decirlo tan directo. Pero entonces estás mintiendo, eres falso. No eres falso o no. Simple y sencillamente que la palabra se escucha fuerte, fea. Dice, ¿pero por qué? Si en realidad tú estás gorda. Y te digo, o sea, ahí es como que yo, pues sí, estoy gorda, pero para que no se escuche tan feo, mejor di gordita. Y ellos como, no, es que no tiene nada de malo. Pero te digo, o sea... Sí, también viene esa parte de que ellos también tienen que ajustar, ¿no? Todo, o sea, un poco, ¿no? Es que te digo, o sea, es al final de cuentas la perspectiva y cómo nosotros vemos en nuestro oyentismo, ¿no? O sea, en nuestro vocabulario, del decir, oye, ¿qué diferencia hay de gorda a gordita? Que hay una intención de que no te ofendas, ¿no? A lo mejor, o sea, ¿sí hay me una explico? intención en que no quiero... Entonces, podría ser, te digo, o sea, entonces pero para ellos que son visuales, dicen, no, es que no pasa nada. Yo no te lo estoy diciendo para ofender, no te lo estoy diciendo para ser grosero, ni para faltarte al respeto, ¿no? Entonces, digo, ahí viene como que, pues, la parte en donde entras como, oigan, fíjense, es que los sordos son muy así, son directos, no lo hacen por ofender. Ellos cuando ofenden, lo vas a ver en el lenguaje corporal. Cuando son groseros, cuando están enojados, ellos no la van a disimular, porque está todo relacionado con la vista. En ese contexto, Sol, ¿cómo es el enamoramiento, el ligue en una persona sorda? ¿Está limitada a relacionarse con otra persona sorda o si hay casos de sordos con oyentes? Sí, o sea, hay de los dos, ¿verdad? Hay de los dos. Hay sordo con sorda o al revés, ¿verdad? Es en donde la comunicación, la vista, no hay con ellos o sea, como compararlo con nosotros, ¿verdad? No es tanto comparación, sino que es ver las diferencias que tienen. Por ejemplo, con sordo, con sorda, no hay un proceso fuerte de enamoramiento. O sea, ¿cómo es? O sea, el ritual es más directo. Directo. Me gustas, nos comunicamos bien, quieres ser mi novia y ya, pum, nos amamos. Y ya, vamos a casarnos, ¿no? O espérate, voy a terminar, a estudiar o lo que sea, voy a trabajar y nos casamos. Pero si no te comunicas bien conmigo, todo, no, mejor vete. Ellos lo relacionan mucho, comunicación, el orden, la limpieza, la atención, no como nosotros, ¿verdad? Que hay un proceso de que te voy a conocer, que las rosas, los chocolates. 2, 5 salidas, ajá, vas como evaluando, ¿no? Sí, Ellos no tienen ese preámbulo. No, eso es diferente, es diferente. O sea, ¿me entiendes? Te entiendo, tenemos cosas similares, sí, o sea, bueno, vamos a casarnos. Hay que juntarnos, vamos a casarnos. Y en el caso, por ejemplo, de las personas, un oyente con un sordo, con una sorda, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque como es sordo y sordo están dentro de la misma comunidad, ¿verdad? Tú y yo aquí, nuestra comunidad, aquí donde estamos ahorita, esta colonia.
Y no pasa nada, nos desenvolvemos. Pero si tú que vives en esta colonia y yo vivo allá por la Almaguer, ¿verdad? Pues diferente. Entonces yo, para hacer algo tuyo, tengo que renunciar a aquello. Entonces, en el caso de cuando es un oyente con un sordo, uno de los dos tiene que renunciar a su cultura. A ver, está interesante esto, o sea, suponiendo que yo soy oyente, ¿no? Ajá. Y yo soy sordo. Ajá, y quisiéramos tener una relación de noviazgo, o sea, como que alguien tendrá que renunciar a, que a mis amigos, Sí, porque o sea, tú tienes que aprender lengua de señas para mí. O sea, lo aprendo, Sí. ok. Entonces yo te voy a arrastrar con toda mi comunidad que se comunica conmigo y tú tienes que estar involucrado acá. Pero ¿por qué yo tendría que dejar a mis amigos? Porque no me van a entender. O sea, tú no irías. Y yo no me voy a comunicar con ellos. Y pasaría Está lo mismo eso, que con mi familia. Sí, o sea, lo mismo que con mi familia. Y aparte, o sea, tú nunca vas a ser mi intérprete las 24 horas. Porque tú tomarías el rol del intérprete. ¿Sí? O sea, Sí. O sea, decir, ¿qué dicen? ¿Qué dijo? ¿De qué se están riendo? O sea, lo estoy dimensionando, estoy como que... No, sí, es algo fuerte. Por eso es que tienes que renunciar. O yo renuncio a mi comunidad para enfocarme a lo tuyo y entender y analizar y empezar desde ceros, o tú renuncias a tu contexto para que tú te comuniques conmigo y vivas lo que yo vivo del diario, ¿verdad? Sí, estoy anotando aquí ese tema. Y cómo, bueno, y si prosperan estas relaciones, o sea, entre un oyente y un sordo. Sí, o sea, claro, ¿verdad? Como todo. O sea, de hecho, una de mis alumnas se casó con un chico oyente, ya tienen un bebé, el muchacho pues convive mucho con la comunidad de sordos, aprendió la lengua de señas. Y aparte que también el chico pues era muy, es todavía introvertido, entonces le gustó mucho la onda de la comunidad de sordos y pues han funcionado como matrimonio. Muy bien, o sea, se han adaptado bastante. Quiero pensar que la comunidad de sordos es como que valoran mucho la amistad. O sea, quiero pensar que son muy buenos amigos, que sí, digo, supongo que como en cualquier comunidad hay problemas, ¿no? Conflictos, pero... Supongo que como es tan difícil construirlo y como somos pocos, como que vamos a cuidarlo, sí, ¿no? Sí, por eso te digo que más que una amistad se vuelven ellos familia. Sí, y más si mi familia no puedo comunicarme, sí. Pues, o sea, ahora sí que todo necesidad de vincularme, necesidad de apegarme, pues la concentro en esta comunidad que con exacto. La que pues es que es tan fundamental como tú lo dices, el tema de la comunicación al final de cuentas. Es la comunicación, todo lo que y son cosas que nosotros tenemos contempladas como en automático, pero ahorita que lo vemos así en esa perspectiva dices, es que es algo que parece como que no lo percibimos, pero sí es muy importante, ¿no? No, y es vital para ellos. Y por eso te decía, cuando hablamos de los papás, que ellos puedan entender todo ese proceso, sí se les vuelve complicado. Sí. ¿Por qué? Porque muchos pues trabajan, te decía, el contexto económico, mamá, papá tienen que trabajar, o los hermanos pues tienen que estudiar, ¿verdad? O se van a hacer, pues, la funcionalidad de cada uno. Y ya el sordo queda, no, pues tú espérate, o tú después, o no, tú no te preocupes, no, yo te voy a heredar, por ejemplo. Entonces desde ahí viene que a veces duelo de los padres o la aceptación a la discapacidad es muy, muy tardía. Y me comentaste ahorita que también los has acompañado en divorcios, generalmente se da por problemas como cualquier persona. Como cualquier persona. O sea, es cosas similares. Ajá. A ver, por ejemplo, en una fue, pues igual, se encontraron a otra persona que se comunicaba mejor. Las principales que yo he visto es la comunicación. O sea, que se comunicaba mejor en cuestión de que tiene del un nivel... tiempo, de la atención, y también del nivel. O sea, el nivel de lenguaje, de lengua de señas, eso implica mucho. Sí, porque aquí sí, en la comunidad a veces pesa, verdad, mucho la frase que tenemos, ¿no? De que hay niveles.
O sea, el decir con quién te juntas, o sea, es como nuestro vocabulario, ¿no? De nivel, no sé, base, como popular, o luego está el otro, ¿no? De los que estudiamos, o luego están otros, ¿no? Haz de cuenta, como si fuera ese escaloncito. Pero ahí se puede decir que es un tema de qué tanto vocabulario tienen de señas. Sí. O sea, hay quienes tienen poco vocabulario. Sí, sí, sí. Sí, interesante. o sea, porque tan solo aquí está uno de mis alumnos que se casó con una muchacha de Saltillo, ¿verdad? Entonces a él yo lo tuve desde chiquito, como a los 8 años. Entonces, pues yo, todas las señas, ¿no? Y así, todo el tiempo. Y se casa con esta chica y lo primero que me dice es que es bien buena, es bien tranquila, es niña de casa, que no sé qué, pero necesito tu ayuda. Y yo, ¿qué pasó? No sabe muchas señas. O sea, es oyente. No, es sorda, también es sorda, pero pues no sabe muchas señas. Y yo, ¿y cuál es el problema? Pues ese. ¿Y no le puede enseñar una no, sí le enseña, ¿verdad? Pero quería que yo le ayudara más. Okay. A que fuera como que más rápido tienes que aprender señas y todo. Él no se preocupó porque si la muchacha sabía cocinar. Sí, o sea, como que la preocupación principal es el tema del lenguaje, sí, ¿no? O sea, es como que lo prioritario. ¿Cómo me va a entender ella? Es que es como que básico. Sí, es que dice, si ya no nos gustamos y todos queremos y nos vamos a casar y todo, pero ¿cómo me va a entender? O sea, sí, no, es que si no hay eso, no, o sea, no se puede hacer, pues así, sí lo... Sí, está como, digo, está muy padre, por eso te digo, el mundo de la comunidad de sordos, híjole, no terminaríamos, porque, o sea, en realidad te digo, hay muchas áreas de oportunidad, falta mucha gente, falta apoyo hacia los padres, por eso te decía, porque a partir de los 12 años ya se vuelve especial. Porque como cualquier niño, pues las hormonas, ¿verdad? Las amistades, el contexto, luego que sus gustos, qué es lo que quieren hacer. Y si no hay buenas bases en cuestión de educación familiar, pues por eso pues son como más fácil de ser presas, ¿no? De depredadores, vaya. Sí, o sea, está más complicado. En el tema de la... Ya esta pregunta la vimos. Tú lo que haces, a lo que ves en la comunidad, vamos a poner México, Tamaulipas, aquí Reynosa, ¿crees que realmente las incluimos a las personas? ¿Si hay una inclusión real o solamente lo estamos aparentando por el papel, por encimita? No hay inclusión, ¿verdad? No, o sea, no hay. Es que desde el punto que me dices que los propios padres no se... O sea, es lo que te decía. Imagínate los demás, o sea, si los propios papás no le dan esa prioridad. Si desde casa no empiezan, o sea... De hecho, por eso en la asociación, ¿verdad? Donde yo trabajaba, ahorita en la que estamos apoyando, por ejemplo, en la uni y todo, por eso se vuelve su lugar seguro. Pero no porque el lugar sea bonito y todo, no, porque tiene que ver con la comunicación. Ese es un lugar seguro, la comunicación, donde hay señas, yo ahí me siento bien. O sea, yo me siento bien, me siento a gusto. Te traigo coca, te traigo regalitos, o sea, hasta eso, ¿verdad? Soy muy buena onda. O sea, lo valoran. Sí. Es que como hay una escasez. Exacto. Claro que los pocos que pueden darme esa atención, esa comunicación, pues claro que lo voy a valorar y a cuidar, ¿no? Entonces, sí es algo... diferente, ¿verdad? A lo que se dice. ¿Qué pasa cuando un niño sordo llega a una escuela y nadie habla, ni maestro, ni nada? O sea, ¿qué pasa ahí? Depende de la edad. Cuando te digo, si está chiquito, no pasa nada. Porque las maestras le tienen paciencia. A los chiquitos, acuérdate que esto es como a nivel general. Sí. Si es una persona pequeña, es como que, ay, te causa ese sentimiento, ¿verdad? De ayudar y no pasa nada. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un niño de secundaria, ahí es en donde empiezan y te digo porque yo he tenido alumnos, ¿verdad? Que han estado en secundaria, han estado en prepa y que se han manifestado de que, oye, o sea, necesito entenderte, traigo a mi intérprete para que me digas, yo quiero entenderte, yo quiero aprender, yo quiero saber qué es lo que dices. O sea, ahí es en donde empieza ya como que, no, así somos y aguántate.
O sea, no es lo que hay, ¿no? Como decimos. Sí. Y así es la vida del sordo. Pero, o sea, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos así de experiencias, o sea, todavía estamos muy escasos. No sé qué palabra utilizar. No se ha avanzado. No. ¿Y eso es a nivel general? ¿Lo has percibido tú en México? Sí, eso es a nivel general, o sea, a nivel, digo, son características que los sordos tienen. De hecho, aquí en Frontera, nosotros, por ejemplo, aquí en Reynosa, digo, estamos hablando, por ejemplo, yo desde mi experiencia, son 20 años, ¿verdad? O sea, digo, me ha tocado ver a mis alumnos desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y ahorita en la universidad. O sea, he sido la verdad muy afortunada, ahí reconozco mucho la gracia de Dios que me ha permitido también trabajar con los padres de familia y decir, oigan, o sea, ellos pueden, o sea, son como cualquiera de nosotros, solamente trátenlos como cualquier persona. O sea, ayúdenles a que sean responsables. O sea, si les duele la manita, déjenlos. A mí también me dolía la manita cuando mi mamá me ponía a hacer la tarea. O sea, no pasa nada. Pero te digo, o sea, me ha tocado ver, gracias a Dios, todo eso. Entonces, desde aquí, desde nosotros, ¿verdad? Vemos que sí tienen la capacidad. Pero a veces del otro lado es en donde, ay, no, es que mi hijito se me cansa o ya le dolió la cabeza. A los papás. Sí. Y ahí es en donde viene como que, como docente ahora te digo, es una barrera que tenemos muy fuerte. ¿Dónde trabaja una persona sorda? ¿Cuál es generalmente el tipo de giro o en qué se incursiona? Bueno, aquí en Reynosa, pues acuérdate, la industria. Maquiladora. Y como es manufactura y utilizan manos, pues bien padre. No hay tanta necesidad de comunicarse. Sí, no. De hecho, o sea, varias empresas de aquí han tratado de hacer líneas de producción con puro sordo. ¿Por qué? Porque pues dicen, ay, es que pues no se distraen, no pierden tiempo, todo el tiempo están trabajando. Digo, pues sí, pero deben de tener cuidado, ¿verdad? Es como que lo toman se aprovechan de la condición. Ajá, a no caer en esclavitud, le digo, ¿verdad? Ellos son muy buenos trabajando, o sea, también en diseño. Por ejemplo, los chicos que se graduaron de la universidad, uno está, por ejemplo, en mantenimiento en el área de moldes, porque su especialidad era moldeo de plásticos. Entonces él sí está trabajando dentro de un área que tiene que ver con moldes, ¿verdad? Y todo, o sea, todo lo que tiene que ver con diseño. El otro también que se graduó en ingeniería está trabajando en almacén, en donde tiene que ver mucho, vista y escritura. Digo, son perfiles que tienen que ver con la discapacidad, ¿verdad? Visual, manual, que son lo que ellos, básicamente, de ahí en fuera, pues todo, manejan, o sea, hacen pasteles, no sé, ¿verdad? Pero en cualquier trabajo que no tenga que ver la audición. Pero supongo que también les ayuda a leer y escribir, ¿no? Eso es sí, claro, sí. Es un apoyo también, sí, que sepan leer y escribir. Que sepan leer y escribir. Y también, ¿verdad? Aquí entra mucho el de que no es una lectura perfecta del español y ni una escritura perfecta del español. O sea, no es como que tú me entregas esta hoja que tienes aquí y el sordo te la va a entender toda, no. ¿Por la misma condición le limita? No, por la misma gramática que la lengua de señas tiene y el español tiene. Porque ya te decía desde un inicio, nuestro español es el orden básico, sujeto, verbo, predicado. Pero dentro del sujeto están todos los componentes, ¿verdad? O sea, que están los artículos, el sustantivo, y luego el verbo, están todos los tiempos verbales, los modos verbales. Sí. Y luego el predicado, que los adjetivos, los adverbios, están dentro de. Pero cuando vamos a la lengua de señas, nos encontramos de un objeto, de un sujeto, y te ponen al final el verbo. Sí. Y cuando habla el tiempo, ¿qué es lo que hace? Nosotros tenemos el verbo y al final ponemos el tiempo. Yo comí. Pones verbo, pones el tiempo. Es nuestro español. Pero cuando vas a la lengua de señas, ¿qué haces? El tiempo lo pones primero y el verbo lo pones al final. ¿Cómo sería traducido a español? No sé, si yo digo, yo voy a ir en diciembre a Acapulco, por dar un ejemplo.
Acá sería diciembre, yo, Acapulco, ir, en lengua de señas. Okay. Aparte, pues otros componentes, ¿verdad? Sí. Entonces ellos su estructura pues la basan en eso. Sí, por eso te decía, o sea, es completamente diferente. La gramática, la sintaxis, es diferente. ¿Y cómo enfrenta una persona sorda entonces una consulta médica, un trámite en el banco? O sea, sí, complicado. Sí. Igual que la atención psicológica. Sí. Aquí ahorita, acuérdate que ahorita por toda la actualización que están sufriendo las instituciones, ¿verdad? Con eso de la digitalización y todo. Por ejemplo, me ha tocado, no sé, alguien iba a Electra, ¿no? Perdón, no sé si la palabra. Bueno, fue a una tienda departamental y viene, pues había sacado una lavadora y su lavadora se descompuso. Entonces él dice, oye, pues soy sordo. Y es que dice, no, pero ¿puedo hacer una llamada con el intérprete? Cuando la institución accede, qué padre. Pero a veces por reglas, algunas instituciones, ¿no? En el caso del IMSS, por ejemplo. O algunos bancos que por privacidad, seguridad, dicen no. Entonces ahí es en donde a veces depende mucho de cada institución. En Electra, pues no, a lo mejor no era tan privado y le dijeron, sí, a ver, pásame. Y ya estuvimos con videollamada, pues el chico me decía, yo le estaba interpretando y ya bien padre. Le ayudaron, ¿no? O sea, que no, te la vamos a cambiar y todo, súper padre. Pero a veces en el IMSS, o sea, sí es complicado. Porque unos van solos y dicen, oye, pero puedo hacer la llamada y así como que, bueno, espérate, voy a ir a pedir permiso y ahorita que me diga el jefe y todo. O sea, ahí es en donde depende mucho de la privacidad de las instituciones. ¿Y no hay tecnologías modernas que estén ahorita apoyando eso? ¿No hay tecnologías o la guía o algo que esté...? En México no. De hecho, creo que fue en esta semana, por ejemplo, que Google, ¿verdad? Lanzó una aplicación, pero solamente en Estados Unidos, en donde ya podías poner eso y estaban haciendo una traducción, un traductor visual de lengua de señas, en este caso al inglés. O sea, ponía el celular y hacía las señas. Sí, y viceversa. O sea, de que tú, ¿sabes qué? Intérprete digital. Yo estoy hablando, ándale, o sea, yo estoy hablando y ya le está diciendo ahí, ¿no? O sea, apenas lo acaban, están trabajando, desarrollando en eso, pero de ahí en fuera no hay. No. Había, por ejemplo, habían hecho en Corea el año pasado, hace 2 años, sí, en cuestión de los lentes con subtítulos. Aquí, o sea, okay, pero en el propio lente. Pero aquí en México no, en tecnología todavía estamos muy... No, sí nos falta mucho. Sí. ¿Cuál es la historia de discriminación hacia una persona que más te ha impactado, Sol? Pues en todo tu tiempo que llevas. Ay, no, han sido varias. Una muchacha, una chica sorda, fue a un hospital de aquí, se iba a aliviar y todo. No le permitieron, o sea, que la imagen de la intérprete estuviera. Fue con su mamá, pero al momento, ¿verdad?, de que pues ella estaba ya para aliviarse y todo, también le negaron el acceso a la mamá para que lo acompañara. Entonces, en una de esas, pues fue como que, ¿sabes qué? Salte a caminar, pero ya es que ya, o sea, y como que no dejaron para que fluyera la comunicación, y como que yo creo que ya se acordaron, y ya, porque dice, ya no puedo, dice, ya no siento al bebé, y ya pues el bebé había fallecido, y nosotros así como que, pues no sabes, impotencia, o sea, falleció porque no la atendieron rápido. No la atendieron rápido. Ajá, y el bebé murió. O sea, porque porque ella me decía, ¿verdad? O sea, yo ya siento que ya, o sea, el bebé sale, o sea, el bebé va a salir. ¿No la quisieron ingresar? No, porque todavía le faltaba. Según los doctores. Sí, y el bebé murió. Y nosotros así como que... Y hay cosas, ¿verdad?, en las que pues uno también como intérprete, pues, sí, híjole, se tiene que, pues, callar, ¿verdad? Porque digo, al final de cuentas, nosotros solamente somos un instrumento. Digo, no va a ser la primera que voy a acompañar o que he acompañado, y no me puedo meter como en ciertos problemas, ¿verdad? Se puede decir. Porque pues de por sí no, a veces nos niegan sí, el acceso. Imagínate yo ahí bien quemada, ¿no? No sé cómo saldría. Entonces sí, a veces como que aguántate, ¿no? O sea, de situaciones como esas. Digo, ha habido muchas de abuso, o sea, la verdad, son historias que tú dices, ay, no, o sea,
no se las deseo a nadie, ¿verdad? O sea que aparte de ser maestra Soler es como su apoyo, o sea, estás como que en la alerta que en cualquier momento te pueden llamar Sí. para que auxilies en algo. Ujú, Eso es como, pues como, sí, como tus hijos, como tus sí, sí, sí. hermanos, como... Ajá. No, pues digo, yo, o sea, con ellos, y aparte te digo, por eso siempre empiezo como, soy intérprete de la comunidad, no de él en sí, o sea, no de ellos, o sea, he hecho amistades con sus mamás, con algunas mamás, o sea, ya son mi círculo de amistad, porque dejó de ser trabajo, la interpretación o la enseñanza dejó de ser un trabajo para mí, sino que se volvió un estilo de vida, Sí. ¿verdad? Entonces, para mí, el poder ayudarles, servirles, o sea, digo, me encanta, ¿verdad? O sea, me encanta el chisme. Me digo, no, a mí me encanta el chisme, yo voy con ustedes y todo. Digo, Pero, tiene o sea, que gustarte la comunicación para que hagas esto. No, una sí, persona que no es muy comunicativa no podría hacer este trabajo. No, y saber también de todo un poco también. O sea, saber de que, por ejemplo, vamos al IMSS y, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos que defendernos. Ahorita que están cambiando las leyes, gracias a Dios, en cuestión de la accesibilidad, en cuestión de la no discriminación. O sea, ya, como que por ahí ya podemos entrar más fácilmente, ¿verdad? Pero sí, tenemos que saber un poquito de varios temas para... Y sobre todo porque acuérdate que somos puentes de información. Sí. Entonces tenemos que saber para poder transmitir bien el mensaje. Ya por último, Sol, si mañana todos despertáramos sin escuchar, ¿qué crees que descubriríamos como sociedad que estamos haciendo mal? Pues yo creo que apreciaríamos mejor lo que vemos. Nos volveríamos, yo creo, más observadores, más atentos y sobre todo a, ¿cómo te puedo decir? Como a escuchar, ¿no? En este caso. Pero en el caso si quedaríamos sordos, aprenderíamos a ver verdaderamente. O sea, porque lo que yo veo, eso me va a dar oportunidad a mí de sentir. Y cuando Empatizar. yo siento, sí, me lleva a poder ser más sensible, a mostrar un amor diferente, no solamente a lo que escuchamos, ¿verdad? Sino un amor que se tiene que ver. Muy bien, Sol, pues te agradezco mucho tu tiempo. No sé, redes sociales, algún correo, si alguien quiere contactarte, que vea esta entrevista y que le gustaría algún servicio, asesoría tuya. Sí, mi nombre es Sol Karina Soto, en Facebook estoy como Solecito Soto. Tengo una asociación con un amigo que se llama Éxodo Señas y Voces. También estamos colaborando con otra asociación que se llama Señas de Amor y Esperanza, que también está trabajando con sordos. Esta chica es hermana de uno de mis alumnos. Ahorita ya de mis alumnitos. Él tenía 2 años cuando empecé a trabajar con él. Y pues ella dijo, pues, ¿sabes qué? Yo quiero ayudarte. Y dije, vente, vámonos, yo te ayudo, te enseño lo que tú quieras. Y vámonos. Entonces, colaboramos las 2 asociaciones. Estamos ubicados ahí en el centro, en la calle Hidalgo, 1110, entre Allende y Aldama. Ahí está un edificio que nos prestan, bueno, ¿verdad? Ahí, y que estamos ocupando de lunes a jueves, y sábados y domingos a veces que damos cursos de señas, ahí estamos. Esa es una escuela para sordos, o sea, sí, los sábados y domingos damos cursos de señas, ¿verdad? Para cualquier persona, tantos bíblicos como para maestros o lengua de señas en general. O sea, dependiendo, ¿verdad?, de lo que necesiten, nosotros les ayudamos. Y también con atención a personas ciegas, que mi compañero David es el experto en esa área. ¿Algo que quieras agregar, Sol, ya para cerrar? Pues la discapacidad no la vemos, no la sentimos hasta que ya estamos dentro de ella. Y todos tarde o temprano vamos a encontrarnos con esa discapacidad, esa barrera. Y sobre todo, yo creo que aquí es no ver la discapacidad, sino ver la persona que sigue estando enfrente de nosotros. Y que al final de cuentas, pues cuando dejamos, ¿verdad?, ser instrumentos, pues yo creo que fluimos y mejoramos poco a poco nuestra sociedad.
Muy amable, Sol. Pues gracias por tu tiempo. Esto se fue una hora, 10 minutos de plática. Da para más. Me surgieron muchas preguntas ahorita, sí. pero... No, pues para la siguiente. Para la siguiente sí, le damos sí, sí. una segunda parte. Te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho esta labor que haces porque yo siempre le he dicho, podemos elegir otras cosas que sean más fáciles, que no demanden tanto tema emocional. Platicaba también aquí con Sofía Cisniega de Doctores de la Risa y otras personas que he tenido la oportunidad de entrevistar de que, o sea, podríamos hacer otra cosa. Sí. Tú puedes hacer fácilmente otra cosa. Pero creo que esa retribución que tú tienes de que ayudas a un nivel tan profundo a estas personas, creo que esa satisfacción que tú has tenido no la tenemos muchas personas, ¿no? Creo que tiene también una parte muy valiosa que tú pues dediques tu vida a esto. No, sí, y te digo, o sea, por eso siempre digo, es algo que yo creo que Dios pone en nuestros corazones, desde la historia de la educación del sordo. Todo ha salido desde el corazón, ¿no? de personas que han querido ser sacerdotes y ¡fum! Se han metido a la educación del sordo. Personas que han sido frailes y ¡fum! Se han metido a la educación del sordo. O sea, a personas, ¿no? que han sido doctores y han cambiado a la educación del sordo. Entonces, la comunidad, la lengua de señas, es un mundo completamente diferente y hermoso. O sea, la verdad yo no lo cambiaría por nada. Como te lo dije, ya es un estilo de vida, ya es mi vida, ¿verdad? Como en sociedad. Y no lo cambiaría, sería muy difícil. Y nada más Sí, de ya. pensarlo, es como que, ¿verdad? Sí, no, ya es parte de tu vida. Sí, ya soy parte. Pero lo seguiría haciendo, mientras Dios me permita lo seguiría haciendo, la verdad. Pues muy amable y... No, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias, son espacios que se abren muy poquito, no pocos, Sí. no poquito, pero que necesita nuestra sociedad hoy en día. O sea, estamos en un tiempo de cambios, ¿verdad? Y no solamente sociales o políticos, sino que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos viendo todos los cambios que está teniendo nuestra sociedad, los jóvenes, o sea, y que por ello necesitamos más empatía. Ok, gracias Sol por tu tiempo y ustedes amigos de Eucaria Noticias, pues comenten, déjenos sus comentarios, compartan y gracias por estar aquí pendiente. Nos vemos en el próximo episodio.